El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Mañana hay un evento importantísimo organizado por la Universidad Santiago de Cali con motivo de sus 55 años de fundación. La Universidad Santiago de Cali nace con la Facultad de Derecho y se ha programado un foro por la paz. Van a venir figuras muy importantes del orden local y nacional. Por eso hemos invitado hoy a José Fernelli Domínguez, historiador, sociólogo, y está haciendo un doctorado en ciencias sociales en Buenos Aires, Argentina. José Fernelli, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y cuéntanos, ¿cuál es el diseño de lo que se va a realizar mañana en la Universidad Santiago de Cali? Buenas noches, Mario Alfonso, buenas noches a toda la amable audiencia. En el marco de los 55 años, la universidad ha programado una serie de eventos, 2 eventos destinados a vincularnos de manera activa a la promoción de las negociaciones de paz y a la promoción de una Colombia en posconflicto. El primero de esos eventos es mañana, que es un foro por la paz que se dedicará a examinar las negociaciones de La Habana, los 5 puntos que están en debate, el ritmo con el que las negociaciones han avanzado, las posibilidades reales de que se pueda firmar una paz y hacerla efectiva. Y dentro de 8 días es una conferencia nacional sobre posconflicto y reconciliación en Colombia, donde es otro evento que se hará en conjunto con la Universidad Javeriana de Bogotá, y al que están invitados una serie de personas que se retiraron de la lucha armada y que están contribuyendo con las negociaciones de paz. En el caso del ELN, en el caso de las FARC, vendrá un general de la República, estará igualmente el arzobispo de Cali. Bueno, una serie de personalidades van a estar en los 2 eventos que tienen contextos, enfoques diferentes, pero apuntan hacia el mismo objetivo. José Fernelli, vamos a hablar de lo de dentro de 8 días y lo de mañana. Y lo de mañana. Dime, ¿cómo podremos avanzar en el posconflicto si nosotros manejamos la cultura de que yo perdono pero no olvido? Hay una historia de las negociaciones de paz después incluso de la Segunda Guerra Mundial, pues toda la cantidad de conflictos que se desatan en el mundo producto de la Guerra Fría han dejado toda una enseñanza. En América Latina, las principales escuelas que hemos tenido, la escuela de Argentina, en el contexto de la última dictadura militar del año 76 al 83 con Hugo Rafael Videla, 30.000 muertos, desaparecidos. Allí se fortalece una cosa que se llama la justicia transicional. Es decir, el Código Penal en tiempos normales para la guerra tiene que cambiar. Y tiene que cambiar, tiene que flexibilizarse para permitir terminar el enfrentamiento armado. Si no se flexibiliza, pues los contendientes, sabiendo que o los van a matar o van a pagar condenas de 30, 40 años o cadena perpetua, pues nunca se movilizarían y prefieren morir en su ley. El Código Penal tiene que flexibilizarse y producir lo que se llama la justicia transicional. Eso de un lado. Pero el flexibilizar las penas, el hacer penas mucho más de menos años, tiene unas condiciones también para quienes se acogen a ella. Lo primero es decir la verdad.
Es decir, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué se hizo? En el caso actual, las FARC necesariamente tienen que decir dónde están las personas que desaparecieron en sus manos, que murieron secuestradas, quiénes son los autores intelectuales, los perpetradores. Ese es un punto bastante difícil, pero no imposible. Es decir, las experiencias exitosas muestran que en un contexto de verdad, en donde todos dicen la verdad, no solamente los actores armados de la delincuencia política, sino también el Estado, es decir, quiénes fueron los inspiradores de los falsos positivos, dónde están las personas que desaparecieron, todo lo que la estela de violación de los derechos humanos que ha ocurrido en Colombia, quiénes apoyaron los paramilitares en Colombia. Bueno, todas esas son, digamos, ambos bandos tienen que decir la verdad, y la verdad no puede ser de un solo bando. Si se consigue la verdad, es posible que se abra el camino para el perdón. Los perpetradores, los victimarios, tienen que pedir perdón por lo que hicieron. Y a las víctimas les queda la obligación moral de perdonar. Si esos tres elementos de verdad, justicia y reparación se cumplen, es posible una convivencia pacífica hacia los próximos 10 o 15 años. No es fácil. Es el camino más difícil, el de la negociación y el de conseguir la paz. Es más difícil que el enfrentamiento armado. Llevamos 50 años dándonos bala, en el campo sobre todo. Es muy fácil echar plomo. Lo difícil es sentarse a pactar la paz, pero sobre todo a construir un nuevo ambiente en el que todos tenemos que colocar. Todos tenemos que poner un ladrillito. Allí nadie puede, como se dice coloquialmente, escurrir el bulto. Todos tienen una obligación. Ese es el contexto en el cual van a funcionar los dos eventos de la Santiago. Analizando la negociación y después analizando qué pasaría con una Colombia en paz, cuál es el deber de cada uno. ¿Usted le ve futuro a la negociación? No hay otro camino. Por un lado, el presidente Santos se la jugó internacionalmente. Usted sabe que a Colombia le abrieron las puertas ya. El mercado común europeo en un año nos está dando entradas sin visa al espacio Schengen. Ya hubo una primera votación. Se recompusieron las relaciones con Venezuela. Los venezolanos comenzaron a pagar la deuda. No la han pagado toda, pero sí toda la deuda que tenían con los productores colombianos. Con Ecuador se flexibilizaron las cosas y se le bajó la temperatura. Igual con Bolivia. O sea, con todos los gobiernos que tienen un modelo de Estado social de derecho, con ellos se han flexibilizado las cosas. El mundo nos cree más ahora. Si el gobierno se para de las negociaciones de La Habana, el mensaje sería terrible. Todas las posibilidades en las que se ha avanzado, que el gobierno de Uribe nos dejó sumidos, arrinconados en la esquina de América Latina, aislados. Santos lo que ha hecho es abrir el compás y su principal herramienta ha sido: voy a negociar, abro un espacio democrático, bienvenida a la negociación de la cuestión social, de todas las reivindicaciones populares que están represadas. Eso del lado de Santos, del lado del gobierno, pero del lado de la guerrilla ya no hay tiempo para aspirar a tomarse el poder por medio de las armas. O sea, los golpes militares que se les han proporcionado por parte de las Fuerzas Armadas han sido contundentes. Nunca en 50 años habían muerto tantos comandantes, tantos dirigentes de tan alto nivel. Hay un desarrollo tecnológico que permite llegarles tarde o temprano, pero ellos saben que les llegan. Todos los que están en La Habana saben que llegan acá al campo en condiciones de ruptura de los diálogos y en poco tiempo más de uno de ellos estará muerto. Esa es la realidad. Entonces hay una guerrilla, por un lado militarmente, que no tiene la misma operatividad de antes, pero por otro lado el pueblo le cree menos. Las movilizaciones, 8 movilizaciones que se dieron en los años 2007-2008 en contra de la violencia, en contra del secuestro, en contra de las FARC, nunca se habían producido. Entonces hay una guerrilla que políticamente está debilitada. Militarmente no tiene claro el camino para decir: me tomo el poder por medio de las armas, que era el llamado inicial del año 64-66. Se arma para tomarse el poder en unas condiciones de democracia recortada. Ese panorama ya no está.
Y del otro lado es que sus relaciones y su financiamiento con el narcotráfico, la sociedad les ha pasado una cuenta de cobro, porque están en una línea muy, muy complicada entre la delincuencia organizada y la insurgencia política. Entonces, hay condiciones para que uno pueda apostarle a que se puede lograr la paz. No es de la noche a la mañana como lo quiere el Estado. Esta no va a ser una paz express, como se había imaginado Santos. Esto se va a demorar. Pero finalmente hay condiciones para que se logre. José Fernelli, hay una parte que al pueblo colombiano le cuesta entender dentro de las muchas cosas que hay, que no son fáciles de entender. Por ejemplo, ¿cómo se va a firmar la paz y la guerrilla no va a entregar las armas? Eso es inentendible. Eso finalmente tiene que producirse. Algunos grupos insurgentes optaron por fundir los fusiles, en el caso del M-19. O sea, al enemigo no le entregaban las armas, sino que con los fusiles hicieron monumentos y cosas de esas. O sea, se fundieron el acero de todas esas armas, se quemaron. Pero finalmente tienen que llegar a eso. Pero es que hay un antecedente muy complicado, y en eso la guerrilla tiene toda la razón. La élite colombiana es históricamente traidora y tramposa. Usted recordará que en el pacto entre liberales y conservadores, que hace que entre un dictador como Rojas Pinilla ofrece la primera amnistía y cese al fuego. Tan pronto los guerrilleros del Llano, Juan de la Cruz Varela y muchos guerrilleros del Llano entregaron las armas, comenzaron a matarlos. Primera traición. Segunda traición, entra Alberto Lleras Camargo al poder, ofrece igualmente amnistía y cese al fuego, y comenzaron a matar a los antiguos dirigentes de la izquierda gaitanista, a los amigos de Marulanda que venían del Partido Liberal gaitanista, comenzaron a matarlo. El último que mataron, digamos en estado de indefensión, fue a Charro Negro, Jacobo Privas Alape. Al haber matado a Charro Negro, Marulanda y el grupo de 60, 100 guerrilleros que venían de la guerra anterior, entienden que ya no hay un espacio para que se les respete la vida, y se arman. La nueva traición, la de Belisario Betancur, se pacta la paz, la extrema derecha se organiza, producen 3.000 militantes de la UP muertos. Y la última, la protagonizada por Álvaro Uribe Vélez, pacta la paz con los paramilitares, con sus antiguos simpatizantes, digámoslo así, para no comprometerlos. Pactan la paz, el desarme, y cuando estos personajes comienzan a hablar, inmediatamente los mandan para Estados Unidos. No pagan. O sea que esas son las reservas que tienen. Esas son las reservas que tienen las FARC y cualquier grupo armado, porque es que no se enfrentan a un rival que de manera honorable en la mesa pacte y cumpla lo que ha prometido. Ellos esperan que después comiencen a matarlos. ¿Qué pasó cuando se pacta la paz con el M-19? Matan a Carlos Pizarro en un avión en medio de semejante atentado tan horroroso, y otros dirigentes que han muerto. Entonces, allí tiene que haber una transformación de las Fuerzas Armadas, una desmovilización de la extrema derecha y un pacto que se conserve con vigilancia internacional, porque ellos están en este momento defendiendo su vida como parte de muchas acciones. Tienen las armas, tienen la posibilidad de conservarla, y nadie va a ser tan ingenuo de entregar las armas y que al otro día lo maten. ¿Sí? Entonces, eso tiene que arreglarse, no solo del lado de la guerrilla. La guerrilla tiene que entender que llegó la hora y que tiene que pactar la paz, pero el Estado tiene que respetar lo que pacte. José Fernelli, ¿usted cree que en esta ocasión se van a respetar los pactos? Eso depende del grado de acompañamiento que tenga el contexto internacional. No solo Estados Unidos, Europa, América Latina. Debe haber una serie de garantes aquí en Colombia que durante un tiempo hagan acompañamiento al posconflicto.
que de un lado vigilen el proceso de desmovilización de los guerrilleros, de tal manera que entren realmente a los programas de reintegración. El Estado ya tiene la Agencia Colombiana para la Reintegración, con una serie de garantías para que ellos vuelvan a la vida civil, se integren a las comunidades normales y se organicen como fuerza política, que todos sabemos que no van a ser fuerza política que colabore con el sistema ni con el gobierno, van a ser oposición, pero están en su derecho, pero a condición de que dejen las armas y que esa militancia de base que está despolitizada, que el discurso marxista no los ha permeado, que no tienen formación política, no lleguen a engrosar las bandas criminales, por ejemplo. Pero del otro lado, del lado del Estado, tiene que haber una depuración de las Fuerzas Armadas. Hay mucho oficial de alto rango que son muy simpatizantes de la violación de los derechos humanos. Ese proceso se hizo en Argentina, se hizo en Uruguay, en Brasil, en Chile están en ese proceso, están muy enredados, porque hay una extrema derecha supremamente organizada, ya que los delegatarios de Pinochet, los herederos de Pinochet, pero en el resto de países de América Latina ha habido ese proceso de depuración. Hay todavía cuerpos militares que están apuntándole a organizar grupos de extrema derecha en momentos en que los guerrilleros se desmovilicen. Entonces, en esta paz todos tenemos que poner, cada uno de su lado, la formación en derechos humanos de los integrantes de las Fuerzas Armadas debe ser profundizada. En las 4 armas hay cursos ya de derechos humanos, hay formación de los cuadros militares, pero eso tiene que ser profundizado. De lo contrario, será una paz enclenque coja que puede volver a repetir toda la oleada de violencia. ¿Cuáles son o cuáles serán los temas de mañana en el Foro por la Paz en la Universidad Santiago de Cali? Vamos a analizar cada uno de los 5 puntos de la agenda de negociación. Vamos a analizar igualmente las posibilidades de negociación con el ELN, que entendemos están próximas a iniciar. Parece que el gobierno está empleando la misma estrategia que se usó con la guerrilla de las FARC. Parece que están haciendo conversaciones, acercamientos con personajes de esa guerrilla que permitan ubicar también una agenda que se discutirá posiblemente después de, ya en el segundo gobierno de Santos, porque parece que las apuestas están en torno a que hay una reelección del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, esos puntos son analizados en este momento por todas las universidades que forman parte de la red de universidades por la paz. Pero además, las posibilidades actuales de poder negociar en medio del conflicto, pero también en medio de una campaña electoral, en medio de las posibilidades de una reelección. Bueno, ahí hay muchas cosas que debatir, en cómo se va a sancionar los acuerdos que allí se pacten. Ya pasó la primera etapa del referendo. La guerrilla no comparte la idea del referendo. Quieren constituyente, ¿no? Sí, pero bueno, ya pasó el examen constitucional, ¿no? Entonces, posiblemente eso se abre paso y queda listo ese mecanismo para que se produzca el año entrante o dentro de 3 años, pero ya está el mecanismo para poder sancionar esos acuerdos con el acompañamiento popular. José Fernelli, ¿quiénes van a ser los invitados de mañana? Bueno, mañana estará con nosotros Carlos Alonso Lucio, estará el doctor Sigifredo López, entiendo que estará con nosotros también el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, estaremos algunos docentes, investigadores en esta área de la violencia política. Son algunas de las personas que recuerdo. Gustavo Espinosa Jaramillo, ¿no? Gustavo Espinosa Jaramillo estará también acompañándonos. Luis Fidel Moreno, tengo entendido. Sí, es posible, sí. Bueno, una serie de personas que tienen que aportar y tienen que... Ganam. ¿Cómo? Juan Manuel Ganam, del Partido Liberal. Estará también el senador Edinson Delgado, estará con nosotros también. Bueno, tenemos toda una mañana en la que vamos a sostener una discusión. Mañana y noche, ¿no? Sí.
mañana a partir de las 8 de la mañana y por la noche a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Cómo cree que se va a dar esa participación política de la FARC? Ellos o algunos de los sectores simpatizantes han adelantado ya una avanzada creando un movimiento que es el movimiento Marcha Patriótica. De otro lado, algunas fuerzas de centro, centroizquierda, están avanzando en torno a una coalición de búsqueda de una tercería. Los antiguos militantes de la Alianza M19 han hecho una alianza, un pacto con el Partido Verde. Allí va a entrar algunos amigos de Jorge Iván Ospina, el exalcalde de Cali. Entrarán, otra serie de sectores. Antonio Navarro también estará mañana. Antonio Navarro, sí, creo que sí. 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 Este sector de centro izquierda está moviéndose a buscar una tercería en las próximas elecciones presidenciales. Es muy probable que haya una consulta interpartidista con el Polo Democrático. O sea, Clara López, si claramente aparece Navarro Wolf, es posible que haya una consulta interpartidista con Clara López. Ahora, allí en ese escenario es muy probable que Marcha Patriótica entre, pero bueno, allí todo dependerá de los sectarismos que todavía se mueven en esa izquierda anacrónica de los años 70, de corte stalinista, donde si no son ellos, si no son los mesías prometidos, pues no establecen alianza con nadie. Vamos a ver de qué manera la antigua izquierda madura y avanza hacia una coalición parecida a la que se dio en el Brasil, por ejemplo, o el Frente para la Victoria que se dio en Argentina en torno a los Kirchner, ¿sí? Ahora con Cristina Kirchner en esos últimos 4 años, 5 años. Si eso es posible, ese será el ámbito en el que tanto los militantes anteriores de las FARC como los militantes desmovilizados del ELN entren a jugar. Si la izquierda colombiana no muestra un nivel de madurez como lo han mostrado en otros países en América Latina, pues el escenario será una cantidad de grupos de izquierda fraccionados, fácilmente derrotables por parte de los sectores de centro derecha o de los sectores de centro izquierda democráticos. Allí estará a prueba el nivel de madurez que la izquierda pueda tener, especialmente esta izquierda que proviene del Partido Comunista, ¿no? Sus posibilidades de entrar a un frente amplio que permita realmente un Estado democrático, un gobierno democrático que dé salida a la cuestión social. Tengo entendido, José Fernelli, que si se firma, esto se tiene que firmar el 18 de noviembre. ¿El Pacto de La Habana? Sí. No, eso está empantanado. En este momento están discutiendo el segundo punto de la participación política y no hay todavía claridad. No hay claridad, ni siquiera para sacar ese punto. Ambos sectores están pidiendo unas vacaciones. El gobierno y los negociadores... Lo que pasa es que dicen que esa es una jugada política de Santos para desarmar la campaña de Álvaro Uribe Vélez. Es muy probable, ¿no? Es muy probable. Porque es que ese es el otro factor que no hemos analizado. Es el factor de la derecha. De la derecha y la extrema derecha, que son enemigos de toda negociación, porque para ellos la cosa hay que resolverla a plomo y hacer como tierra arrasada en los territorios en donde hay alguna simpatía por parte de los grupos guerrilleros. Entonces ellos van a aprovechar cualquier tipo de resultado negativo o cualquier debilidad de las negociaciones de La Habana para poner esa cantidad de senadores que Álvaro Uribe ha prometido en su lista, ¿no? Es que la información que tengo es que el presidente Santos traería de esos sectores donde se hizo reconciliaciones de derecha e izquierda a esos personajes para que vengan y hablen con el pueblo colombiano para darse cuenta para que se den cuenta que es posible la reconciliación. Sí, en eso hay muchos movimientos. Hay movimientos, digamos, de funcionarios, de agentes, están buscando cómo
poder darle un buen posicionamiento a la alternativa de la paz. En eso creo que la apertura de negociaciones con el ELN también va a jugar en esa campaña, estoy casi seguro. Y esta campaña, como las campañas de los últimos 20 años, desde la candidatura y la presidencia de Belisario Betancur hasta ahora, todas las campañas electorales han estado cruzadas por o la paz o la violencia. Esta no va a ser la excepción. ¿Quieren un periódico? ¿Quieren un noticiero? Sí, eso es parte de las negociaciones. Lo que hicieron con el M-19, ¿no? Correcto. Y ellos, y eso es parte de lo que el Estado, me parece a mí, podría negociar, porque lo cierto es que una alternativa política que se abre camino en un mundo como el actual, en donde los medios determinan en buena medida el triunfo de determinadas candidaturas, pues entrar a la arena política sin un brazo, sin un músculo mediático de cómo concretar sus viejas utopías, pues no estaría. Y es parte de la generosidad que el Estado también debe mostrar, y la misma élite. ¿Y cómo sería ese movimiento del posconflicto? Hay varios escenarios. Ahí yo le podría mencionar unos 7, 8 escenarios posibles. A ver. Un primer escenario, para que vamos desde la base hacia arriba. 8.000 exguerrilleros entrando a las ciudades, a diversas comunidades, a actuar políticamente allí, a buscar apoyo político, ya no armado, político. Unas comunidades prevenidas, a lo mejor, otras los recibirán con los brazos abiertos, pero especialmente aquellas que están prevenidas, los sectores de clase media, media baja, media, los sectores de clase alta prevenidos, porque en su cabeza, en los últimos 50 años ha habido guerra. Entonces, la posibilidad de que haya un actor que hable diferente, que su discurso es en contra del establecimiento, pues no va a ser de buen recibo. Esos sectores tienen que ser reeducados y los medios de comunicación allí tienen que jugar un papel fundamental para aclimatar ese escenario de posconflicto. Otro terreno, universidades públicas, universidades privadas. Las universidades estarán llamadas a apoyar en propuestas educativas, capacitaciones, tecnologías, carreras que también flexibilicen el acceso de estos personajes, porque hay que brindarles educación. Esta gente sin educación, sin posibilidades de trabajo, pues vuelven a la guerra porque lo único que saben hacer es disparar. Pero de otro lado, en el terreno de la política formal, pues habrá aspiraciones por parte de muchos de ellos a ocupar puestos dentro del Estado, en razón o en relación al número de votos que hayan obtenido. Allí tiene que abrírseles un espacio. El escenario penal. En Sudáfrica, los perpetradores, los violadores de derechos humanos, los Boers, durante 3 años se sentaron frente a los medios en público con todas las víctimas, y estos tenían la obligación de decir qué habían hecho, cómo lo habían hecho, dónde estaban los muertos, dónde estaban los desaparecidos. Y los otros, las víctimas, escuchando los horrores que los otros comentaron. Y luego asumir el deber moral de perdonar, porque los perpetradores pidieron perdón públicamente por los crímenes cometidos. En Colombia esperamos un escenario muy parecido, no con el despliegue mediático que se dio en Sudáfrica o en Argentina, pero eso es un paso necesario para poder parar esto de que el nuevo enfrentamiento armado no vuelva a repetirse. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con José Fernelli Domínguez, nuestro invitado de esta noche, hablando de lo montado mañana en la Universidad Santiago de Cali. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.
Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. José Fernelli, tú me hablaste de 7 temas, van 2, faltan 5. Sí. Sigamos. Tercer tema. El Estado colombiano y el gobierno y las élites desde los años 90 desarrollan un modelo neoliberal de producción económica. Ese modelo liberal busca que el Estado no tenga responsabilidades en la educación, en la salud, en todos los aspectos que componen la cuestión social. Ese modelo tiene que cambiar necesariamente, porque este es un modelo diseñado para privilegiar a muy pocos para que se enriquezcan demasiado. Los países que han alcanzado la paz han optado por un modelo democrático, un modelo de Estado social de derecho en donde se busca resolver una vieja contradicción que arrastramos desde la colonia, y es que la democracia ofrece y propone una igualdad jurídica. Entonces, jurídicamente todos somos iguales ante la ley, en diversos aspectos, pero en las condiciones de vida de la gente somos desiguales. Entonces hay una contradicción entre la igualdad jurídica ofrecida por la democracia y la desigualdad en las condiciones sociales. Eso produce los estallidos sociales en todos lados. Ese estallido del 19 de agosto del problema agrario, el problema agrario es parte de la cuestión social. Los productores campesinos, la mayoría de ellos, están en inferioridad de condiciones, y eso viene desde la colonia, pero ahora agudizadas por los tratados de libre comercio. Entran productos subsidiados en sus países y nuestros productores no tienen subsidios, pagan impuestos igual, pagan insumos agrícolas altísimos, no tienen condiciones para sacar sus productos del campo a la ciudad. Ese problema tiene que ser arreglado. Vamos con el cuarto, el contexto internacional. ¿Cómo nos vamos a relacionar con las potencias pensando en una deuda que tenemos creciente? Argentina optó por pagar la deuda externa porque entendió que buena parte de la dominación que sobre Argentina se ejerce es a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ellos optaron por retener el dólar y pagar. En ese modelo andan. El Estado tendrá que entrar en una política de subsidios que le permitan a la gente poder vivir. Eso lo están haciendo en estos países que le comento. Entonces, en el contexto internacional hay otras áreas, por ejemplo, el derecho penal internacional. El derecho penal persigue delitos que aquí no se hayan sancionado. Entonces, si hay delitos de lesa humanidad, si hay violación de derechos humanos, que en los procesos de justicia transicional no sean penalizados, no sean castigados de alguna manera, la Corte Penal Internacional entrará a ejecutar eso. O sea, ese es el contexto internacional. Con la Corte Penal Internacional hay que entrar, ellos tienen que entrar como parte de esos procesos de negociación, así sea arbitrando, así sea monitoreando, para impedir que los actores, tanto los de derecha como los de izquierda, sean declarados reos internacionales y desbaraten los acuerdos que aquí se hagan. O sea, todos los actores de la guerra que hayan sido responsables de crímenes tienen que pagar, pocos o muchos años, pero tienen que pagar,
porque está la Corte Penal Internacional encima. Bueno, hay otros aspectos relacionados ya propiamente con la justicia transicional, es decir, cómo se van a habilitar jueces, fiscales, en medio de los procesos orales, por ejemplo. Ahora ya hay una justicia oral, ¿sí? Ya no es una justicia de sumarios, etc. Ese es un contexto que amerita discusión. Justamente lo vamos a discutir dentro de 8 días con los profesores de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Javeriana de Bogotá y los profesores de Derecho de nuestra Universidad de la Santiago. Allí se va a debatir todas las aristas que tiene la configuración de toda esa ley de justicia, que hay que reglamentarla, que hay que aterrizarla a todas las situaciones que se presentan en materia penal propiamente. Bueno, y el otro escenario es el escenario de cómo vamos a resolver todas las aspiraciones populares que están represadas. Por ejemplo, la reforma agraria. Ya se pactó el primer punto, que era el problema agrario. El problema agrario que es ancestral, igualmente viene desde la independencia. Muy pocas personas tienen la mayor cantidad de tierras en Colombia, son tierras improductivas, y una gran masa campesina no tiene dónde cultivar. Y si tiene dónde cultivar, sus productos no tienen salida hacia los circuitos comerciales. Bueno, mi doctor Mao, ese es algunos de los escenarios que podríamos visualizar en el segundo evento que vamos a organizar dentro de 8 días. Fernelli, ¿dónde van a vivir los guerrilleros que se movilicen? Hay un buen recurso allí, que son las 100.000 casas que van a entregar gratuitas, ¿no? De las cuales quedan una reserva. Aventuro yo eso. En el caso de la vivienda urbana, muchos de ellos se van a quedar en el campo. Y justamente las zonas de reserva campesina se han negociado para darle cabida a ellos y que no salgan del campo, sino que se queden en el campo produciendo. Pero muchos de ellos vendrán a la ciudad. La ciudad tiene que acogerlos. La ciudad tiene que flexibilizar. Ya hay una primera experiencia en Antioquia, hay una experiencia exitosa de reintegración, pero de paramilitares, ¿no? O de ex paramilitares. Bueno, las empresas tienen que saber que tienen que acoger ex guerrilleros, con la connotación de que esos ex guerrilleros van a llegar a organizar sindicatos y van a emprender la lucha sindical. Eso implica que la mentalidad de los propietarios, de los industriales, de toda la gente que maneja empresas, también tiene que atemperarse a unas condiciones democráticas, donde la protesta y el reclamo popular no lo resolvemos a garrote limpio y a bala, como se hace hasta ahora, en donde hay que entender que tenemos 2 siglos de cosas represadas a las que hay que irles dando salida. Estas personas van a entrar a jugar parte de las elecciones. Vamos a ver qué tanto éxito pueden tener, qué tanta credibilidad pueden tener entre los votantes, por ejemplo. Son escenarios y son preguntas que apuntamos hacia ella con apuestas, pero no con certezas. Ellos se van a someter al juicio de las urnas. Claro, deben de hacerlo. Esa es una condición sine qua non. Tienen que dejar las armas y entrar a jugar en la lucha política. Son actores políticos en armas. No van a dejar la política. Lo que ha iluminado, lo que ha mantenido la guerra por parte de ellos es la política. En este sentido, pues la guerra ha sido la continuación de la política por otros medios, dicen los clásicos de las escuelas militares. Y es muy lógico y es muy probable que vengan a hacer el ejercicio político, igual que lo hizo el M-19, algunos militantes del EPL, otros del Quintín Lame, del ERP, que se desmovilizaron en los años 90. El posconflicto, pues yo lo escucho ahora con propiedad contigo, pero ese no va a ser un tema fácil, va a ser un tema bastante difícil y complicado para concertar. Y muy largo.
el doctor de la calle habla de una etapa de posconflicto de 10 años. En un evento parecido al que vamos a hacer dentro de 8 días aquí en Cali, lo hicimos en Bogotá con la Javeriana de Bogotá. Allá llegaron expertos internacionales de varios países en una reunión que se hizo de reflexión interna de los invitados. Se hablaba de 15 a 20 años. Es decir, que la generación que están haciendo en este año y el próximo año, en 20 años estará conociendo un posconflicto y una desmovilización completa de actores armados. Si tienen éxito, las negociaciones de La Habana y las próximas negociaciones con el ELN. De lo contrario, será otra generación más perdida en medio de la guerra. La participación en política. ¿Cómo irá a ser? Yo me imagino ex guerrilleros encabezando listas al Consejo Municipal, a las JAL, a la Asamblea Departamental, al Congreso, y me imagino candidatos a la presidencia apoyados, en un caso, o en el mejor de los casos, ex militantes de las guerrillas encabezando listas a Congreso y como candidatos a la presidencia. Allí van a jugar y para eso hay que prepararse. Y también dependerá de la inteligencia de estos actores el poder ganar el favor popular a una alternativa de paz. Y hay una cosa importante, hasta ahora lo que ha estado en juego es ideología, unas propuestas muy precarias de gobernabilidad, de modelo de Estado, de modelo de sociedad, muy precarias. Más allá del discurso marxista, a veces trasnochado, no ha habido mucho. Los actores armados desmovilizados tendrán que formular propuestas de país y ganar el favor popular, mostrando que su alternativa de solución es la más viable. Cómo resolver el problema del hambre en los cordones de miseria en las ciudades, cómo resolver la inequidad en el campo, cuál es el modelo de producción económica, agrícola, industrial, cómo manejar el comercio exterior. Hasta ahora la falta de educación y además también la falta de oportunidades, de fogueo de los cuadros de izquierda democrática, ha producido gente muy, programáticamente muy pobre. A ver, ¿quiénes son los cuadros que más han producido en ese sentido? Recordamos a los Garzón, a Angelino y a Lucho Garzón, con ejecutivas de gobierno. Recordamos a Angelino Garzón aquí en el Valle, cuando propuso el fortalecimiento de las escuelas primarias, el que tuvieran psicólogos, los comedores escolares, o sea, unas salidas al problema social. Podemos recordar muy pocos la gestión de Petro, que es una gestión plagada de errores, más por la arrogancia de él, que ha espantado hasta sus propios amigos, que por la, por la no aceptabilidad de su programa, porque el programa con que Petro llega a la alcaldía de Bogotá es un buen programa. Eso de hacer de Bogotá una Bogotá humana, con una serie de reivindicaciones sociales, es un programa muy bueno, es un modelo de propuesta de gobierno, exitoso en la formulación, pero en la ejecución se dejó caer en la trampa de muchos sectores de oposición que han mostrado como un gobierno desastroso. Entonces, el problema es la falta de educación de esa izquierda, que no ha tenido oportunidades de poder, oportunidades de gobierno, y que hace que en ejercicio ya de una alcaldía, de una gobernación, de un Estado, tenga muchas dificultades. Son cuadros formados para la guerra, muchos de ellos, a pesar de que muchos cuadros militares de las FARC han estudiado en la Unión Soviética, otros en Cuba, pero en gestión de gobierno, en formulación de políticas públicas, allí tienen que estudiar mucho y tiene que haber mucho proceso educativo para poder que realmente tengan éxito y puedan captar el favor popular. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando esta nota con José Fernelli Domínguez, nuestro invitado de esta noche, hablándonos del posconflicto y de lo que puede ser el proceso de paz que se está firmando en La Habana.
Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. José Fernelli, hombre, ¿qué hicieron? ¿Cómo hicieron los alemanes? Yo vi a esos hombres con pico y pala tumbar ese muro. Y hasta en una materia tan complicada como la selección de fútbol se pusieron de acuerdo. Alberto, eso fue una gran lección para el mundo. Sí. La gran lección para el mundo. Había voluntad de que las cosas se mejoraran, se recompusieran. Pero sobre todo no había más posibilidades de aguantar una dictadura, de aguantar la división de un pueblo, división arbitraria a todas luces. Usted recordará que cuando se comienzan a poner las alambradas por la mitad de Berlín, la persona, el señor, el padre de familia que se fue a trabajar, cuando regresó no pudo volver a su casa a ver a sus hijos y a su esposa, y él quedó en un lado cuando su familia quedó en el otro, y esas familias quedaron aisladas por más de 60, ¿cuántos años? Años 50, los años, más de 40 años, quedaron aislados. Había una presión, pero sobre todo las condiciones que el modelo soviético ofrecía, un modelo económico burocratizado que dio al traste con toda la teoría marxista sobre el socialismo, un capitalismo de Estado realmente fue lo que hubo allí, una burocracia que se chupaba los recursos. No había clases sociales como tales, burguesía y proletariado, pero había una burocracia que se alzaba con todos los beneficios de la producción estatal, y sobre todo un contexto internacional que ya no aguantaba más dictaduras. Entonces había un desespero, había presiones por todos lados y sobre todo la voluntad de reunificarse. Pero ellos eso fue lo más importante, la voluntad. Pero ellos internamente adelantaron procesos de memoria, porque Alemania no solamente entró a sancionar a los nazis, ahora se sumó el problema de juzgar a los violadores de derechos humanos del lado soviético, porque había cárceles de tortura, desaparición, había espionaje telefónico, había vigilancia cuadra por cuadra, igual que sucede en Cuba. Todo eso han tenido que resolverlo, pero se ha hecho en un contexto de paz, de prosperidad, de unificar la nación, de conciliar y de ponerle la voluntad política y mirar un futuro. Y lo han logrado. Claro, un futuro mucho más brillante, mucho mejor que el que tenían antes. José Fernelli, ¿sobre qué tema va a hablar usted mañana? 3 factores históricos que pueden determinar el éxito de las negociaciones en La Habana. Un factor que es la historia de la élite colombiana en las negociaciones. Su historia, la historia del Estado colombiano en medio de las traiciones, en medio de no haber resuelto la cuestión social, las reivindicaciones populares. Un segundo contexto, el contexto de una guerrilla que arranca con unas reivindicaciones políticas, que se relaciona con el narcotráfico
y que invierte la lógica de la guerra. Hace rato decíamos que la guerra es la continuación de la política por otros medios. A partir de 1982, con la séptima conferencia, las FARC invierte la ecuación. Para ellos ahora es la política es una manera de continuar la guerra. Y si la sociedad y los negociadores lo permiten, pues ellos van a volver a repetir el modelo de Belisario de Betancourt, de las negociaciones de paz allí. Pero hay otro contexto, y es cómo se va a comportar el pueblo colombiano, cómo va a entrar a participar allí, porque hasta ahora esta negociación es entre dos burocracias: la burocracia del Estado, el gobierno santista, y la burocracia armada, porque ahí están negociando, son los comandantes de las FARC. El pueblo colombiano no entra a participar allí, la base guerrillera tampoco. La base guerrillera está desatenta a los medios a ver qué pasa allá. Este proceso tiene que bajar a las bases. La pregunta allí es: la historia del pueblo colombiano en medio de sus reivindicaciones represadas, aplazadas por la guerra, ¿cuál es su historia y cuál va a ser su participación porque esa participación es definitoria, para bien o para mal? Yo creo que hay que abonarle al presidente Santos, que se atrevió Correcto. a iniciar este proceso, Sí. a iniciar este camino, que ojalá nos lleve a un puerto feliz, ¿no? Correcto, en eso estamos de acuerdo. Este es un escenario, con todas las críticas que haya, con todas las vacilaciones, las incoherencias, pero no creo que haya un colombiano, un académico al menos, que ese es mi campo, en el que yo me muevo, que pueda desconocer que este gobierno avanzó muchísimo más que el gobierno anterior, para el que solamente imperaba la guerra y la bala. Abrió un compás democrático, esa ley de víctimas y de recuperación de tierra es un avance. Hay muchos avances que son reconocibles, creo yo. José Fernelli, que todo salga bien mañana y el próximo viernes. Muchas gracias, doctor Mao. A ustedes la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás Aquí, en el 2, para vos.